Bueno, Nati, te voy a hacer una consulta que me interesa sobre un tema que hemos discutido varias veces. ¿Son necesarias las remakes? Totalmente innecesarias. Totalmente. 100%. Porque viste que, o sea, como que este último tiempo apareció esto, ¿no? De hacer remakes de clásicos, aparte de clásicos indiscutidos o de películas que yo considero intocables, que me parece que son completamente innecesarias, así como vos estás diciendo, de que es como que Hollywood ya hace tiempo viene agotando ideas y no sabe de dónde tomar para poder generar algún tipo de contenido. Me pasó con el ejemplo de la remake de Psicosis, que me pareció completamente innecesaria. Innecesaria, sí. Nadie la pidió. Hasta tengo entendido, no sé si esto es verdad o no, tengo entendido de que la planificaron hicieron el storyboard tipo plano por plano de la original. Vos sabés que estaba pensando justamente eso. Tengo el Creo que, recuerdo y no lo creo que así chequeé, habían sí. dicho, Querían más o menos creo que, respetar, claro, querían pero a ver, respetar plano por plano. a ver, me parece, y ahí es donde yo siempre entro en conflicto con todo el mundo, ¿no? De esto de que si la vas a hacer plano a plano de la original, ¿no parece más coherente resaltar la original en vez de hacer otra? Si la vas a hacer igual, ¿con qué fin? ¿Solamente porque la original está en blanco y negro y la querés hacer a color? Me parece que es completamente innecesario. Para mí hicieron como que querían hacer una versión más moderna de la misma manera, respetándola y al final en realidad es una falta de respeto. Pero es que vos lo estás diciendo exactamente, es una falta de respeto, Además, porque no, otra cosa que pasa con las remakes, que lo hablamos en otro debate, y esto es importante porque creo que pasa mucho. Vos reversionás una película y esa película en su momento tuvo un contexto histórico, un contexto cultural, también de lenguaje. No olvidemos que hay modismos de cada cultura, de cada sociedad que no van a ser los mismos que ahora en el 2020. Lo mismo los no, tiempos, para contar los olvídate. tiempos. Hay historias que están pensadas con tiempos, básicamente los mejores clásicos están pensados con los tiempos de cada parte de la película y Ujú. las secuencias o los actos están pensados con determinado tiempo y ahora no, quizás no puedes contar de la misma manera, con el mismo lenguaje, el mismo contexto sociohistórico, la misma cultura de ese país donde sea que se haya hecho la película y con los mismos tiempos, porque la gente, hoy la gente no se lo va a tomar de la misma manera, no la va No. a transitar del mismo modo, Claro, con la que fue un misma poco tolerancia. lo que había pasado con Nace una estrella, que ya Nace una estrella creo que es la tercer remake, si mi memoria no me falla, Creo esta que última que habían hecho de Bradley Cooper con Lady Gaga. sí, creo que sí, Si la si tercera o no la me cuarta, sí. equivoco, Mm. sí, si no me equivoco está ahí entre la tercera y la cuarta, de que también como que le copiaron, perdón, le cambiaron ciertas cosas como para contextualizarlas en el hoy. Pero a eso voy. ¿Por qué no potencias o volvés a reestrenar la obra original? ¿No? Por ejemplo, hoy que se cumplen 35 años de Volver al Futuro, por ejemplo. Yo cuando yo la fui a ver, yo tuve la oportunidad de ir a ver al cine cuando fue el 25 aniversario, porque cuando se estrenó por primera vez yo era un proyecto de vida. Yo nací ese año, yo nací el año que estrenaron Volver al Futuro. Entonces, esto, ¿no? Se cumple un aniversario, reestrenala. Yo tuve la posibilidad de ir a verla al cine porque la reestrenaron en el 25 aniversario. Mm. Yo no hubiese celebrado de que hagan una remake que de hecho estuvo muchas veces en boca de que iban a hacer la remake de Volver al Futuro. Me parece que no se toma muy en cuenta o no se respeta mucho la obra original y a esto a falta de ideas que están teniendo hoy por hoy, están sacando remakes de remake de remake y que son innecesarias y que no ni siquiera conservan el espíritu del original. Yo solamente conozco tres casos de que la remake fue mejor que la original. A ver si Solamente tres. coincidimos. Primero, Mm. en esta estoy casi seguro de que sí. Las otras no, calculo que me vas a putear, pero en esta estoy seguro casi que sí. Scarface, ¿viste la original? Sí, Bueno,
Para mí, la de Brian De Palma está mucho mejor que la original. A ver, Sí. no le quito el mérito a la original, de hecho me encanta porque amo el cine negro. Mm. Scarface, la primera, que fue también esas cosas que le ponen, siempre le tienen que poner agregar algo, que en vez de Scarface, acá la trajeron como Scarface, el rey de Lampa. Viste que siempre en el título te tienen que explicar, te tienen que sobreexplicar de qué se trata la película. Es que ¿Te acordás sí, del caso de M? Le agregaron sí, el vampiro de Düsseldorf. sí, no, no, no. Bueno, ves, nos tratan de tontos a los espectadores desde hace décadas, pero bueno, va empeorando el tema, ese es el problema. El caso que siempre me encanta mencionar es el de Green Mile, que la tradujeron como Milagros Inesperados. Ah, sí, Eso es alucinante. Bueno, a ver, sí, por ejemplo, Scarface es del año 32, la ujú, original, que está sí, dirigida por Howard Hawks. No, con esto quiero decir que no le quito el mérito, pero me parece que la remake, la que hizo Brian De Palma en el 83, si mi memoria no me falla, la versión del 83 que hace Brian De Palma, a mí me parece más interesante, a ver, me parece que hizo una excelente remake con el tema del contexto que estaba pasando en ese momento. Porque la Scarface original, la del 32, el personaje es Tony Camonte y es un exiliado de Italia. Entonces está basada en un contexto de lo que se llamaba la ley seca en Estados Unidos, de que estaban esto de que se iniciaban lo que eran las mafias sí, italianas de todos los exiliados de Italia. Entonces, como que estaba en un clima de esto de gángster y film noir, y está bien contextualizada de la época. En cambio, la de Brian De Palma, con guión de Oliver Stone, del año 83, encima arranca, que eso me parece una de las cosas más copadas, que arranca con imágenes documentales. O sea, como que te trata de decir, esto realmente pasó, ¿no? Es como que metiéndote esas imágenes documentales, pareciera de que te está metiendo de que, che, esto pasó posta, ¿viste? Tipo como que tratan de acercarte más a ese contexto real de exiliados cubanos que iban a Miami. Entonces, en vez de Tony Camonte, que era un exiliado italiano, en este caso es Tony Montana, es un exiliado cubano que va a Estados Unidos. Entonces, lo que en esa época de la original era la ley seca, entonces era la venta de alcohol ilegal, acá pasa a ser en los 80 la venta de cocaína. Me parece que ahí la remake funciona mejor que la original. sí, No quiero decir que la totalmente. original sea mala. No, El no, segundo no, caso es Jason Bourne. sí, coincido. La original hecha por... se me fue. Christopher Lambert me sale, no es Christopher Lambert, siempre lo confundo. Richard Chamberlain, claro, es del Chamberlain. 88. Me parece que está muy buena, me re gusta, porque volvemos a lo mismo, está muy contextualizada todo, pero me parece que la reversión que hicieron me parece mucho más acertada. Me acuerdo de documentales que mostraban de que cómo los agentes de la CIA decían de que era muy acertado el clima que habían generado de, por ejemplo, Bourne cuando pelea con alguien, no es que saca super armas tecnológicas o esas cosas que siempre uno piensa que tienen los espías, de que tienen anillos con explosivos o relojes que tienen ametralladoras o cosas por el estilo, sino que a él lo vienen a atacar y él agarra una lapicera que encontró ahí y eso lo usa como puñal, o agarra una revista, le hace un bollo y empieza a pegarle con eso, o sea, me parece que está muy bien hecha esa remake. Y la tercera, esta, A ver, estoy en un 60% de que no la viste, sesenta por porque es muy ciento nerd, A sí, ver. porque es muy nerd, así que, pero te pongo ficha. El juez Dredd, el Sí, juez Dredd. hey, ¿cómo que no? Sos una Sí, genia, ¿cómo que sos una no? genia. Esa, es más, la vieja me fue como algo que me gustó mucho en su momento. No sé si favorita, pero sí fue algo que Está dentro de mi favorita de Stallone. puede ser, sí. Pero cuando yo era chica era fan. Además la pasaban bastante y se la vi un par de veces. Sí, sí, De hecho, conserva mucho el alma del cómic original, es verdad eh, eso, de sí. Yo ese clima de violencia bastante cruda. me Y gustaba más la subtrama social que sí, tenía la obvio, película, era algo que decía, wow, no puedo creer que hablen de esto. Y yo era chica. obvio. ¿Pero por qué? Pero porque
el juez Dredd sale en una revista como la revista Warrior, que salía en Inglaterra en la década del 80, en la misma época que sale V de Vendetta, y todas esas publicaciones eran una crítica hacia el gobierno autoritario de Margaret Thatcher. Entonces, eso de la lucha de clases, las diferencias sociales y un montón de cosas están muy bien contextualizadas. Sí, Y la reversión que hicieron en el 2012, creo que fue. no me acuerdo el año. 2012, sí, 2012. Es una locura, me volvió loco. Me volvió Sí, loco, es una locura. Aparte esa con un juez Dredd que casi ni habla, las cosas que habla el tipo se la pasa amenazando, uno que lo jode, el tipo lo revolea y lo mata. Eh, a nivel clima, guión, el guión es sencillo, pero tiene tanto subtexto ese guión que me pareció muy acertada esa remake. Son sí, las únicas tres que yo digo, acá funcionaron. es verdad. Y mirá que Dredd, yo tenía mis grandes dudas, pero sí, coincido. En esa es la que más coincido, mirá lo que te digo, de las pocas Pero por, remakes. a ver, sin desmerecer las originales, ¿eh? No, por No, no, acá supuesto. no Es estoy más, desmereciendo a las originales, de hecho las amo a las originales, pero es que hay que revisar, hay que indagar y hay que evaluar cómo funciona cada una, porque me parece que de eso se trata, es de evaluar a ver cómo funciona. Cuando vi la remake de Point Break, que acá se conoció como Punto Límite, sí, no me atrajo absolutamente nada, la verdad. O sea, es como que la miraba y yo decía, ¿qué necesidad había de hacer una remake de un peliculón como lo fue y que no me aportó nada nuevo, digamos? Porque creo que de eso se trata un poco la remake. Y que siempre voy a hablar mal de esto, ¿no? De que Rápido y Furioso es Point Break, pero que en vez de surfistas son autos. Siempre, sí. siempre tuve ese concepto. La primera, cuando todavía eran chorros de pasacassette. Ah, Después sí. ya era Misión Imposible y los perseguían los submarinos. Pero voy a esto, ¿no? De que las remakes para mí tienen que tener un agregado del contexto nuevo, que hubo un análisis que me pareció siempre muy interesante, por ejemplo, con la Guerra de los Mundos, la clásica, en relación a la última que había hecho Spielberg. Creo que no sé si era del 2000. La de Spielberg, Sí, ¿el 2002 era? 2005. 2005. Ujú. La clásica es 53, que decía que en la versión clásica, la del 53, la invasión parte de naves espaciales que vienen del espacio y empiezan a bombardear la Tierra. A ver, pongámonos en contexto. Imagínense, desde el cielo, un montón de naves bombardean la Tierra. Ujú. Ahora, la versión de Spielberg, la del 2005, la invasión nace desde el centro de la Tierra, desde adentro de la Tierra. Qué Empiezan a rarísimo. surgir todas las, toda la, todos los extraterrestres estos. Como que ya ¿Por estaban. qué? Claro, pero ¿por qué? Porque si vamos al contexto de los años 50, estamos hablando del apogeo o el inicio de lo que era la Guerra Fría. Entonces, Norteamérica tenía esto de el miedo de que Rusia le iba a caer con naves de super tecnología y los iba a bombardear y ellos no iban a poder defenderse. Ese era el miedo que ellos tenían en esa época. Si ponemos en contexto la de Spielberg en el 2000, 2005, en ese momento teníamos esto es post Torres Gemelas, entonces acá teníamos de que los extraterrestres salen desde adentro porque decían que el enemigo lo tenían dentro de sus países. ¿Se entiende Sí, sí, sí. la analogía y el contexto? O sea, son dos contextos completamente diferentes, la misma película, dos contextos diferentes y explicados con los contextos actuales de cada una de sus películas. Me parece que, a ver, yo sigo, en este caso prefiero la original que la remake, pero me pareció interesante esto de que lo que hizo Spielberg, ¿no? De poner en contexto
de que en ese momento se decía de que el enemigo lo tenían en casa, por eso fue que lo atacaron en su propia tierra y no como ellos suelen hacer de que invaden en otros países, en este caso los bombardearon a ellos. Es que Ahí para en este caso las... me parece que funciona bastante bien. Sí, sí, pero porque tuvieron, creo que la clave para las remakes es el contexto en el que fue hecha la película. Lo mismo Absolutamente. también con la idea que se escribió, a qué apuntaba. Es como adaptar un libro, no podés, porque es una buena historia y está bueno contarla por el simple hecho de ser buena. Claro, Pasa obvio. mucho con remakes de, por ejemplo, europeas que se hacen en Estados Unidos y viceversa también, ojo. Hay un Obvio, sí. caso que me acabo de acordar, hay una película con Russell Crowe que se llama Los próximos 3 días, que él tiene que ayudar a la esposa a salir de la cárcel. Es una remake de una película alemana, que de hecho en la Mm. película alemana la actriz es Diane Kruger, que también trabajó bastante en Sí, la Hollywood. conozco. Es Es la otra, de Bastardo sin Gloria. exactamente, la actriz de Doctor Sin Gloria, que hace de actriz adentro de la Exactamente. película. Esos también son otros casos especiales, porque por ahí tuvieron éxito en Europa, las quieren hacer en Estados Unidos o viceversa. Tenés el caso, por ejemplo, de Oldboy. También, sí. Oldboy es la segunda, sí, es la segunda película de la Es, trilogía de las, la venganza. la del medio sería, sí. Es la segunda. Mm. Es una película coreana en la que establecen una historia de venganza. A un tipo lo secuestran, lo dejan encerrado durante 15 años y el tipo en esos 15 años empieza a anotar en un cuaderno todos los nombres de las personas que podrían haberlo metido ahí. Después cuando lo liberan, él empieza a buscar las pistas que pueden llevar a los secuestradores para vengarse. Básicamente eso es mucho más crudo y entramado el contexto, pero básicamente esa es la sinopsis. Tiene un montón de situaciones incomodísimas, no incómodas, incomodísimas. Sí. Y tocan temas heavy, muy sensibles. De hecho, tiene, yo no sé si son los plot twists más significativos que he visto en una película, porque yo cuando vi por primera vez esa película, yo quedé como, era como, nah, Sí. Es, nah. Cada revelación que iban haciendo en esa película era una locura. Y cuando vi la versión norteamericana dirigida por Spike Lee, se quedó en la imagen nada más. Eso es lo que a veces pasa, que se sí. quedan con la imagen, que No, quieren reproducir solamente lo que se vio y le pierden el ritmo a lo que está en el subtexto, porque en el subtexto está todo. No es solamente, cuando vos lees un guión, cuando interpretas un guión, cuando ves una película, no te tenés que quedar con lo que estás viendo a primera vista. Tenés que ir a lo que decían siempre en guión en las clases, la teoría del iceberg. mm, Lo más importante es lo que está abajo, no lo que estás mirando. Me parece que ahí no podés irte. De hecho, me acuerdo también el caso de la remake norteamericana de Nueve Reinas y El secreto de sus ojos. justo estaba Que, pensando en mencionarte la de Secreto de sus ojos, el caso ese que además tuvo presupuesto, un alto presupuesto en Estados Unidos para hacerse. pero es que son películas que no se pueden adaptar en un contexto No, norteamericano. no, Nueve Reinas es inadaptable. sí, está hecha Los, para... los simuladores vi todas las versiones. Vi la versión española, la versión mexicana, y, no y todas son malas. No funcionan. Y es que No no. funcionan. No porque los guiones, y encima no es porque los guiones sean malos, porque de hecho hubo casos que se recrearon, que no son literalmente los mismos que la versión argentina. Pero el grupo como grupo no funciona, pero por un montón de cuestiones de argentinismo, si se quiere. De hecho, lo que más bronca me dio de la remake del Secreto de sus Ojos que le cambiaron el final. Eso me dio mucha Sí, bronca. ah, sí, Eso me dio mucha bronca. Son 2 segundos que te cambian completamente todo. Era lo que decís, qué buen final. lo que pasa es que creo que acá se conjugan un montón de cosas. Cuando vos haces una película tenés un grupo de trabajo, un contexto, la historia y obviamente un público, apuntado a un público, en un país, en una ciudad, donde sea, no importa. Y eso tiene también su lenguaje. Entonces, si vos querés recrear algo, está bien, podés contextualizarlo, menos, más,
adaptarlo, pero esto es como cuando vos debatimos en su momento el tema de las sagas. Hay que ser humilde, mirar y decir, bueno, tengo muchas ganas de hacer esto, pero la verdad es que sería una falta de respeto a la película original y a mí mismo Absolutamente, eh, pero hacer, absolutamente. hacer un producto por el mero hecho de que fue un éxito, por el mero hecho de que puede vender un poco, hacerlo y que sea. Hay cosas que no, hay remakes que son imposibles, no solamente por el contexto, de los simuladores, también tiene que ver con el casting, con los actores que han elegido, con cómo se dio esa dinámica. Es irreproducible porque sucedió en un tiempo de una forma y no se puede replicar. Con 4 actores que eran amigos y socios de hace muchos años. Por eso, a veces O se sea, dan no lo cosas podés volver con, a repetir. claro, a veces cosas que se dan con los actores que, bueno, en nuestro caso que hablamos de Perdidos en Tokio, hay cosas que se han improvisado que si vos querés hacer una remake de eso, no va a haber No, no lo podés hacer. una improvisación Imagi- y tal Imagínate la cual. remake argentina de Perdidos en Tokio. No la podés hacer. Te van a poner a. Ay, ¿cómo se llama? A Bertuccelli hablando de Chiqui Piqui. Esa pelotudez. Como Gachi Pachi. Lo mismo, por ejemplo, pasaba, ¿no? De esto del lo que hablábamos de All Boy. El caso de las adaptaciones live action de los animes japoneses que también estuvieron haciendo, Es que verdad. no funcionaron en ningún sentido. De hecho, me acuerdo que cuando salió la live action de Ghost in the Shell, un montón de gente con problemas mentales me decían, ah, es re parecida a Matrix. ¿Viste en esos momentos en los cuales agradezco no estar armado y decirle, no, simio subnormal, Matrix se inspiró en esta película? De hecho, la Matrix iba a ver a los productores y le mostraba la película de Ghost in the Shell y le mostraba que su arte conceptual se iba a basar más o menos en esa película. Y aparte, fue como que pusieron a Scarlett Johansson a hacer escenas de acción y se quedaron con eso. Sí. Toda la crítica a las corporaciones, toda la crítica o los dilemas planteados de el humano frente a los avances tecnológicos y todo lo que tiene la obra original brilló Nada. por su ausencia. No había No tiene absolutamente nada, nada. solamente es Scarlett Johansson tirando tiros y patadas, nada más. Además, la esencia del anime es justamente lo que vos estás diciendo. En cualquier anime es toda esa crítica que tienen, más que nada los animes que tienen que ver con el futuro o la ciencia ficción. Todas las series japonesas o las películas japonesas, o por ahí no solo los japoneses, que estamos hablando de All Boy. El tema Sí, de la crudeza con la que te cuentan las cosas, en Estados Unidos que quieren ser políticamente correctos y todas estas pavadas, no la van a poder hacer nunca. no. No la van a poder hacer nunca. De hecho, la escena icónica, no sé si de las más icónicas que tiene Boy, la que se morfa al pulpo, no está en la remake. Y el tipo se morfa un pulpo crudo, vivo. O sea, yo cuando vi eso por primera vez, yo dije, amo esta película. La amo, pero como la. Creo que la terminé de ver, la volví a poner y la volví a poner. Creo que la vi 3 veces seguidas la primera vez que la vi, porque no podía creer lo que estaba viendo. No Es podía increíble. creerlo. También pasa que hay películas, estoy ya hablando de otra cosa quizás, pero hay películas europeas que tienen su estilo de la condición humana a nivel cine de cada continente, vamos a decir. Esto abarca mucho De más cada que país un, también. de cada país y de cada continente en donde muestran los cuerpos o muestran sus formas y son conscientes de la condición humana de ese continente de una manera. El Obvio. surcoreano, el oriental, vamos a decirle, Claro, tiene sí, una sí, sí. conciencia de sí mismo y una forma de pensar al ser humano, con sus contradicciones, con todos sus elementos, y el norteamericano nunca va a poder. Por algo es Occidente versus Oriente, por algo son dos culturas Pero totalmente aparte, distintas. mismo los tiempos en los que se narran, que se presentan a los personajes, que se narran las acciones, no es lo mismo ver una película hindú que ver una película norteamericana. No, Eh, Eso no quita que en el cine norteamericano no haya películas buenas, todo lo contrario, pero a lo que me refiero es de que hacer remake, de hecho a veces son muy graciosas las versiones, las remakes de la India,
viste que esto que no pueden proyectar películas extranjeras, entonces hacen adaptaciones, sus propias adaptaciones, y son muy graciosas. Sí, O sea, no las puedes tomar en serio. La tomás en serio, no las ves. Yo las tomo como parodias, porque tal no las cual. puedes tomar en serio. Y si las tomás como parodias, son muy disfrutables. Es decir, no hay chance. Me acuerdo del el Spider-Man hindú, No, ese es tremendo, ese es ¿no? tremendo. El Chuck Norris turco, no, no, esas cosas son, las amás, las Por amás. eso, Son tan malas que son buenas. por eso hay que ver cine argentino, hay que ver producciones argentinas y se tienen que animar a hacer más producciones argentinas, los genios audiovisuales de este país, porque hay cosas que no puedes copiar y hay cosas que son solamente nuestras y deberían ser nuestras, así como el oriental tiene sus cosas. Vos fijate lo paradójico, ¿no? A veces lo hemos charlado con siempre está el tema del cine argentino, de que el público argentino es más de ver cine americano y no es tanto de ver cine europeo, pero a la hora de hacerlo, lo hace más a la manera europea que a la manera norteamericana. No sé si te diste cuenta de esto. Me gusta más que sea así, pero es verdad que el espectador argentino hasta tiene más cariño por otra clase de cine que no es el nuestro. Medio raro todo, pero sí, es Igual, verdad. igual pasa en todos lados, ¿eh? Pasa en todos lados, salvo en Estados Unidos que lo defienden a full porque ellos son ultranacionalistas, pero películas que por ahí en su país no funcionan y funcionan en otro país. Las películas argentinas en otros países son consideradas obras de arte. Realizadores argentinos en otros países que son no dioses o reyes, pero tienen un renombre y un prestigio que acá no los conocen ni los familiares, por ejemplo. Sí. Eh, También pasa con a nivel actoral, se van a España a trabajar y han tenido cierto lugarcito y no porque sean amigos de, capaz que sí, ¿no? No te digo que no, pasa también eso, pero también porque son buenos actores. pero vos podés ser amigo de, hijo de, todo lo que quieras, pero si vos no lo llevas adentro, queda en evidencia. Y obvio, sí. Vos podés ser como ahora que también están saliendo todas las generaciones de todos los hijos de actores, de productores y un montón de cosas y todos salen a querer actuar. Y vos te das cuenta quién tiene y quién no lo tiene. Tal Porque cual. muchos, o sea, es la generación de la comodidad. Llego porque mi viejo o mi vieja ya están establecidos. Sí, todo Sí, lo que quieras, pero vos tenés que salir a defender eso. Porque un sí. día el viejo o la vieja no van a estar y sos vos el que tenés que poner el pecho. Así estamos, país. Así estamos, país. Qué hermoso, hermosísimo debate. Me Sí, encanta, sí. me encanta. Por muchos más. Por muchos más.